muy buenos días. Muchas gracias por la asistencia a esta actividad y como lo han dicho mis antecesoras, de destacar que un día sábado pues exista tanta asistencia, tanto interés, así como las personas que están conectadas virtualmente, pues para compartir aquí algunas ideas de un código que apenas tiene 19 días de estar en vigencia y que obviamente aquí no vamos a poder, digamos, dar conclusiones, ni mucho menos de una norma que hay que esperar que se desarrolle. La importancia que tiene para los que trabajamos en materia de familia es que siempre fuimos precaristas del Código Procesal Civil y ya era hora que tuviéramos un código procesal propio, ¿verdad? Bien sabemos que en materia de familia, antes de esta norma, muy complicado porque supletoriamente aplicamos el procesal civil, del año 89, normas procesales antitécnicamente incluidas en el Código de Familia, normas procesales en leyes especiales y bueno, vamos a ver cómo nos va con este Código Procesal de Familia. Hay expectativas, no todo es bueno, ¿verdad? Habrá normas que podríamos criticar desde ya. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Por ahí alguien decía que un mal juez con una buena ley es un mal juez y un buen juez con una mala ley es un buen juez o jueza, ¿verdad? Entonces todo va a depender también muchísimo de la aplicación, de entender los principios, de entender que el derecho es un instrumento, no un fin en sí mismo, y que el proceso es aún más un instrumento y no un fin en sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo voy a ser muy puntual en mi exposición. Si hubiera alguna pregunta, al final estoy anuente a tratar de contestarla. Primeramente hablar de las medidas de orden patrimonial y luego las personalísimas. Vamos a ver que en realidad no hay mayor, digamos, novedad, tal vez se sistematiza mejor y hay interpreto que un interés de los redactores de poner en blanco y negro cosas que ya se habían desarrollado jurisprudencialmente y tal vez, opinión subjetivísima, me parece incorrecto, que hay alguna mezcla ahí de aspectos sustantivos en normas procesales, pero bueno, ya eso lo dejaré a criterio de cada uno de ustedes. Esta autora argentina, Silvia Guanón, nos habla en un libro que se llama Medidas cautelares en el derecho de familia, o nos llama la atención de la importancia de las medidas cautelares y sobre todo en derecho de familia, pues en todas las materias, pero en derecho de familia es importantísimo por el tema del tiempo, por el tema de la actualidad y creo que este es un pecado que la Administración de Justicia tiene en esta materia, ¿verdad? Y que se van a resolver aspectos cuando ya la realidad ha cambiado, cuando no hay una actualidad, ¿verdad? Entonces, esta cita que ustedes pueden ver ahí nos plantea de que la importancia, la relevancia de la medida cautelar es que sea urgente, que sea oportuna, que esta medida cautelar venga a jugar el papel de asegurar el resultado del proceso y la labor del juez y de la jueza es delicada en el sentido de no tomar una medida cautelar que sea necesaria o tomar una medida cautelar que sea abusiva. Y entonces ahí es donde tenemos que lograr ese equilibrio y por eso me permito aquí a citar a don Carlos Picado aquí presente y a don Sergio Artavia que nos hablan de que las medidas cautelares son derivadas de un derecho subjetivo de carácter procesal ejercido por las partes, dictadas y ejecutadas a través de poderes deberes del juzgador, ordenanzas dictadas por este que conllevan obligaciones provisionales. Huelga decir, ¿verdad?, que la medida cautelar es provisional, pero a veces los litigantes y a veces los jueces y juezas perdemos de la perspectiva de eso en el día a día, ¿verdad? Son medidas provisionales. Ya veremos en sentencia si esa medida que se tomó
tenía razón, no tenía razón, si sirvió, si no sirvió, pero son provisionales y son mutables. En cualquier momento pueden cambiar. Y en el código y los códigos procesales modernos nos dan amplias facultades para que de oficio se cambien esas medidas, ¿verdad? Las medidas no están escritas en piedra, podrían cambiar hasta de oficio. El tema, insisto, es la responsabilidad, la ponderación, el equilibrio, el respeto al debido proceso, etcétera. La oportunidad para pedir las medidas cautelares en el Código Procesal de Familia, artículo 127, establece la posibilidad en cualquier momento del proceso, aún antes de sentencia, y podría ser antes del proceso, ¿verdad? Medidas cautelares prejudiciales. Estas medidas cautelares prejudiciales, como vamos a ver, hay un plazo de un mes. Una vez dictada la medida, si no se entabla la demanda correspondiente, pues obviamente quedaría sin efecto por un tema de seguridad jurídica. Pero esto lo que nos demuestra también es que en una situación fáctica que está cambiando constantemente, es esencial tomar una medida cautelar en un momento clave, porque si no se toma en ese momento, posiblemente se vayan a dar situaciones que ya vayan a ser irreversibles en el futuro. Entonces, como les decía, el artículo 130 nos habla de que se podría plantear, ordenar, solicitar la medida antes del establecimiento de una demanda, eso sí, con un plazo aquí de caducidad de un mes, una vez dictada, para la presentación de la demanda, su pena de que entonces quede sin efecto. Entonces es importante que ya nos vayamos familiarizando con normas en concreto, en este caso el 130. ¿Quiénes tienen legitimación para solicitar la medida? Pues obviamente no hay nada nuevo en esto, ¿verdad? Petición de parte o de oficio. Y muy importante el 129, ¿verdad? Quiero subrayarlo, ¿verdad?, de que la autoridad jurisdiccional podría de oficio dictar medidas adicionales a las pedidas, ¿verdad? Si considera que no solo la que la parte está pidiendo, sino alguna medida o medidas adicionales que vengan a reforzar la situación, que es la parte instrumental, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cuál es el sentido, cuál es la instrumentabilidad de la medida, que es ayudar al proceso, asegurar al proceso? ¿Verdad? Desde tiempos romanos hablamos del periculum in mora y hablamos del fumus boni juris, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un peligro en la demora que lamentablemente ya se convirtió como en algo perenne, porque hay una demora en la administración de justicia que es una vergüenza, que es, digamos, inexcusable, injustificable, para decir las cosas como son, ¿verdad? Se viola todos los días el artículo 41 de la Constitución Política, e insisto, es injustificable. Creo que cada uno y cada una de nosotros tendrá la conciencia de si está haciendo su trabajo bien o no, pero hablo desde el punto de vista del sistema, hay una mora que es vergonzosa. Al punto, y aquí hablo también subjetivamente, totalmente con la libertad que tengo como ciudadano, que es una vergüenza que el Poder Judicial hasta tenga un programa para mora, ¿verdad? Eso significa que está aceptando su fracaso, ¿verdad? Acepto mi fracaso, entonces hago un departamento para la mora. Eso no debería existir. Entonces, bueno, peligro en la demora y lo que nos decían los romanos, que exista un humo de buen derecho. Eso es lo que más o menos puede significar ese latinajo, ¿verdad? Es decir, si yo veo humo a la distancia, significa que hay fuego o que hubo fuego, ¿verdad? Entonces, esta apariencia de buen derecho es lo que a veces falla en los jueces y juezas a la hora de justificar por qué está dictando una medida cautelar. Lo típico en nuestra materia, lo típico, la anotación de la demanda en bienes registrables. El litigante o la litigante indignados que no se anotó un vehículo, ¿sí? Vehículo que no está a nombre de ninguna de las partes, vehículo que no es objeto del debate, entonces es imposible de anotar.
Ah, es que ese vehículo está a nombre de un tercero. Bueno, usted demandó al tercero. Está pretendiendo una simulación del traspaso. Está pretendiendo una acción pauliana sobre ese traspaso, ¿verdad? Que también ahí hay un problema de que se confunden, son cosas distintas. La simulación es, y estamos diciendo que el traspaso es simulado, que es fraudulento. La acción revocatoria 848, 849, si la memoria no me falla, del Código Civil, estamos hablando de traspasos válidos, eficaces, pero que fueron realizados para perjudicar a acreedores, ¿verdad? Entonces, no se trajeron esos terceros al proceso, entonces es imposible anotar. Ah, es que los bienes están a nombre de una sociedad. ¿Demandó a la sociedad? No se puede anotar. Sí, demandé a la sociedad, pero mi pretensión no es que el bien se declare ganancial, entonces es innecesario demandar a la sociedad. Es que estoy peleando que la ganancialidad recae sobre acciones. No hay que demandar a la sociedad, no hay que anotar los bienes. Entonces, esos presupuestos sustantivos son sumamente importantes para decir, se justifica que antes de que se dicte una sentencia, ¿verdad? Que sin que exista una sentencia yo esté anotando un bien. Sí se justifica porque la parte actora está diciendo que ese bien es ganancial, ese bien está a nombre de la parte demandada, que es el cónyuge o la cónyuge de la parte actora. Hay una apariencia de buen derecho, hay un test ahí de probabilidad, hay un test de que eso posiblemente sea así. Si no tengo el peligro de la demora, lo voy a tener siempre, y si no tengo la apariencia de buen derecho, como juez o jueza no puedo ser irresponsable y entonces ordenar todas las medidas que me piden porque sí. Lo otro irresponsable, insisto, es que a todas las medidas que me piden digo que no y no estoy justificando. Estos, ¿verdad? Que no tienen nada de nuevo, esto es un simple repaso de toda la vida, pero bueno, importante que también nos ubiquemos ya en los artículos que nos establecen, 128, cuáles son los presupuestos para que podamos ordenar una medida. ¿Verdad? Bien lo decía don Sergio y don Carlos, ¿verdad? El peligro de una demora es esa inminencia o simple probabilidad de un peligro real, de un daño irreparable, de difícil reparación que afecte o haga ilusorio la eficacia de la sentencia. Es la maximización de la urgencia de la tutela a raíz de la natural dilatación del proceso judicial, ¿verdad? Siendo yo ingenuo, romántico, utópico, ¿verdad? Que no debería existir esa dilatación de la actividad judicial, del proceso judicial. Y la apariencia de buen derecho es ese criterio de verosimilitud, de que la causa petendi del solicitante se encuentra amparada en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Lo que les ponía en el ejemplo sencillo de la anotación de la demanda. Sí, es verosímil, tiene ese sentido de que se anote bien, que estamos discutiendo si es ganancial o no es ganancial, y que forma parte de la relación procesal, ¿verdad? Los requisitos, en el 131, una simple solicitud fundada y un ofrecimiento de prueba, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Aunque no lo dijera la norma, es obvio, ¿verdad? Es evidente. Y entonces aquí viene algo que a mí, bueno, en lo personal, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, no me parece oportuno, y es que el 132 nos dice que de considerar la autoridad jurisdiccional la procedencia de la medida, se ordena inaudita altera pars, es decir, sin escuchar a la otra parte. Así son las medidas, por lo menos en materia civil, en materia clásicamente y hoy en materia de familia. Pero viene algo que con la idiosincrasia costarricense es terrible, salvo que estime lo contrario. Y en Costa Rica somos expertos en convertir en regla las excepciones. Entonces, vamos a dictar la medida sin escuchar a la otra parte por la urgencia y demás, salvo que el juez o la jueza estime lo contrario, tendrá que fundamentar por qué. Pero sin tener la bola de cristal, me parece a mí que es un portillo, y repito, es mi opinión personal, el portillo inoportuno de escuchar a la otra parte, ¿verdad? Tal vez en otras materias esto sea normal, como en materia penal, pero, por ejemplo, comenzamos a darle audiencia a la otra parte. ¿Usted está de acuerdo en que le anoten el bien, verdad? ¿Usted está de acuerdo en que
le traigamos los libros de la sociedad. ¿Usted está de acuerdo? O sea, no porque diga que no está de acuerdo es que ya el juez se vincule con eso, pero lo que quiero decir es que se le quita urgencia, se le quita celeridad a este procedimiento que hasta el día de hoy pienso que en términos generales ha actuado bien. No es que tengamos que escuchar siempre la otra parte, es excepcional, pero repito, ¿verdad? Tal vez aquí estoy siendo ultra pesimista, pero la idiosincrasia costarricense es experta en hacer estas cosas, ¿verdad? Las excepciones se convierten en reglas. La modificación, ¿verdad? El 132 se puede revisar de oficio a petición de parte y si las circunstancias han variado podrá cancelarse o modificarse o sustituirse. Como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿verdad? Es decir, mientras se mantengan las mismas condiciones, no tendríamos por qué pensar que tenga que cambiarse la medida cautelar. Cambian las circunstancias, entonces obviamente que ameritaría la modificación, que se nos olvida. No son perennes las medidas cautelares, ¿verdad? Siempre en broma se les dice, y me disculpan si hay algún economista aquí, ¿verdad? Lo digo porque mi padre era economista, entonces era una broma que siempre se la hacía o él la decía, que el ceteris paribus era la mejor excusa que tenían los economistas para explicar por qué las cosas no salieron como las predijeron, ¿verdad? Cambiaron las circunstancias, ¿verdad? Entonces, si no cambian las circunstancias, no habría por qué cambiar la medida cautelar. Tampoco aquí hay novedad, ¿verdad? Existen medidas típicas, que son las que están obviamente contempladas en la norma, y están las atípicas, aquellas que la autoridad judicial o la parte podría solicitar y que no están reguladas expresamente, pero que se entiende que razonablemente son necesarias para el caso en concreto, ¿verdad? Una cita clásica de Calamandrei que nos dice que el poder cautelar atípico es aquel confiado al juez fuera de los institutos singulares enumerados y en virtud del cual el juez pueda siempre, cuando se manifieste la posibilidad de un daño derivado del retardo de una providencia principal, proveer en vía preventiva a eliminar el peligro en la forma y los medios se considere oportunos y apropiados al caso. Y en la práctica forense tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad?, de medidas que dicta un juez o una jueza que no están expresamente contemplados en el ordenamiento. En cuanto a ya en concreto sobre algunas de las medidas, algunas las mencionó doña Yerma al inicio del seminario y tiene que ver con medidas que se dictan en procesos de representación. En los procesos de petición unilateral para nombrarle representante a menores de edad y personas en condición de discapacidad. Ahí le pongo un asterisco porque recordemos que desde hace unos años para acá, con primero la firma, la suscripción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Costa Rica lo firmó hace años y pues la incumplió durante muchísimo tiempo hasta que se dictó la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, con un paradigma que a veces es difícil de entender o a veces es difícil de aplicar en la práctica, y es entender que ya la persona con discapacidad pues tiene una capacidad distinta, diferente, alternativa, diversa, más no como sucedía con la otrora insania de que simplemente era la muerte civil y que se sustituía a la persona, se eliminaba hasta del padrón electoral, se le nombraba un curador que sustituía. Y ojo, y aquí aprovecho, ¿verdad?, que todavía, también para hacer un mea culpa, todavía encontramos resoluciones al día de hoy de juzgados de familia donde le dan funciones al garante que no están establecidas en la ley, que violan la convención, ¿verdad?, porque convierten al garante en un representante. Y si algo tiene la ley esta de autonomía y la convención es establecer tajantemente que la persona con discapacidad, salvo casos ultra excepcionales de que la persona tenga sus capacidades abolidas, el garante o la garante no representan, no administran, no tiene que dar informes de administración, no es un curador, la curatela está derogada desde hace años.
¿verdad? Entonces esto es un llamado de atención para todos y todas las que estamos involucrados en esto, ¿verdad? Involucradas en esto. Los jueces y juezas para que no dicten sentencias con esas funciones que no están en la ley. Y las litigantes para que no estén pidiendo o pretendiendo que los garantes hagan funciones que no son. Entonces hay que tener cuidado de que ahí hay como un desfase. Acordémonos que este texto se trabajó durante años, mucho antes de la ley de autonomía, y que esta norma se aprobó en el año 2019, no entró en vigencia sino hasta el 1 de octubre, ¿verdad? Porque igual la idiosincrasia costarricense, creo que es el único país en el mundo donde se dicta una ley para que no entre en vigencia una ley. Y es el único país en el mundo donde se dicta una ley para que se aplique un código derogado. Porque nosotros hasta el 30 de septiembre estábamos aplicando el Código Procesal Civil del año 89, que está derogado desde el 2018. Cosas del trópico, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, está teniendo claro que no podemos perder de perspectiva que las personas con discapacidad ya no es que requieran un representante. Está una medida que hoy es típica, pero que durante mucho tiempo la jurisprudencia o la práctica también, la recogió la jurisprudencia por práctica de la administración interina de bienes, ahora es típica, ¿verdad? Y la inmovilización de bienes, que también hoy es típica, pero antes era típica, para proteger bienes ante el riesgo de fraude. Obviamente que tiene que estar muy bien fundamentada esta medida, bueno, para admitirla o rechazarla, pero sobre todo para admitirla, ¿verdad? El juez y la jueza tienen que establecer claramente si hay un fraude, en qué circunstancias, cuáles elementos probatorios tiene para inmovilizar bienes o para ordenar que se administre interinamente bienes. Obviamente que en materia concursal sí hay una en materia civil, ¿verdad? Concursal especializada en esta materia. Para nosotros sí sería, digamos, novedoso en ese sentido. Otra de las medidas típicas patrimoniales que no tienen nada de nuevo, el embargo preventivo, clásico, la anotación de demanda, la presentación de libros sociales, que ahora es típica, pero que ya se venía dando como atípica, que ahora vamos a hablar de ella, y la inmovilización y depósito de bienes, que tampoco tiene nada de nuevo, ¿verdad? Cuando aquí hablamos de inmovilización y depósito de bienes, hablamos de bienes muebles no inscribibles, no registrables, ¿verdad? En el 140 encontramos el embargo preventivo, no se exige depósito, busca evitar la distracción de bienes y hay una limitación cuando se pretende embargar una propiedad a otro miembro de la familia, en especial si es vulnerable. Esta es una de las normas que podríamos criticar, es ambigua, ¿verdad? Porque entonces si yo pido un embargo preventivo y ese embargo preventivo es de mi esposa y mi esposa es una persona vulnerable, o al revés, la esposa pide del esposo y es el vulnerable por alguna razón de edad, por alguna razón, digamos, de condición de una capacidad diferente, etcétera, entonces como que ahí deja la ambigüedad de que el juez o la jueza no ordene el embargo preventivo, ¿verdad? Porque existiría esa limitación. En mi humilde opinión, este es otro ejemplo donde también se introducen aspectos sustantivos en una norma procesal como queriendo tal vez cubrir cabos sueltos, y vamos a ver cómo esto se desarrolla en la práctica, cómo se interpreta, ¿verdad? Yo creo que las normas entre más simples es mejor, ¿verdad? Pero bueno, ahí hago nada más subrayo ahí para que pongamos un asterisco. La anotación de la demanda, que esto sí ya es un caso pues bastante conocido, ¿verdad? Ahí mi opinión, digo que la redacción de la norma 141 tal vez no es la más feliz desde el punto de vista procesal porque introduce estos aspectos sustantivos. Siempre acordémonos que hay que relacionar esto con el artículo 41 del Código de Familia, que nos establece cuáles son los bienes que no son gananciales, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ¿cuáles bienes son gananciales? O la ley dice cuáles bienes son los gananciales. No, la ley dice cuáles no son gananciales. A contrario censo, el resto serían gananciales. Y relacionarlo con el 486 y el 475 del Código Civil, ¿verdad? Que nos habla de, ahí están las normas sobre lo que se inscribe, entre otras cosas, en el Registro Nacional, ¿verdad? Las anotaciones de demanda. Entonces, la anotación de demanda, primeramente sobre bienes muebles y bienes muebles inscribibles.
Y aquí, digamos, como novedad, se habla de los derechos de concesión y los bienes de personas jurídicas en casos de abuso de la personalidad. Entonces, hago la crítica, con todo respeto. Son aspectos sustantivos en un tema procesal, insisto. No hay una unanimidad de criterios en cuanto a la ganancialidad de los derechos de concesión. Hablemos de concesión de la zona marítimo terrestre, hablemos de concesión de explotación de minas, hablemos de concesión de transporte público, taxi, autobús, etcétera, ¿verdad? Entonces hay resoluciones tanto del Tribunal de Familia como de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia encontradas en torno a si yo, titular de una concesión que adquiero dentro del matrimonio, si yo a la hora de un divorcio tengo que pagarle a mi cónyuge el 50% del valor de ese derecho, esa explotación, ese derecho de concesión. Repito, no hay uniformidad de criterios, no hay unanimidad de criterios. Esto es muy casuístico, esto es muy particular, pero bueno, la norma ya da por hecho de que se pueden anotar demandas cuando se está discutiendo la ganancialidad de estos derechos de concesión. Y con el tema de los bienes de personas jurídicas, sí, pues obviamente para que demandemos en un divorcio una persona jurídica es porque se está afirmando que los bienes de esa sociedad son en realidad bienes de uno de los cónyuges porque ha habido un abuso de la personalidad jurídica y estamos pidiendo que se levante el velo social o estamos pidiendo la inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿verdad? Entonces, me parece como que es demasiado específico para que la norma procesal contemple esa posibilidad porque igual estaría dejando por fuera otras situaciones. No sé si estoy siendo demasiado quisquilloso, ¿verdad? Pero bueno, comparto la inquietud y respetando que tengan otra opinión, por supuesto. El 142 recientemente fue reformado, como lo comentaba ahora Giovanni, ¿verdad? Me parece que fue el 8 de octubre que ya se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que reformó varios artículos. Estamos a la espera del ejecútese del Poder Ejecutivo, pero entonces de una vez lo mencionamos. En el 142 se habla de las medidas de que se presenten los libros sociales, ¿verdad? El decomiso de los libros, la inmovilización del registro de acciones en caso de sociedades anónimas, de cuotas en caso de sociedades de responsabilidad limitada, fecha cierta de entrega de los libros repuestos, porque qué casualidad, cada vez que se piden libros, entonces la sociedad dice, se me perdieron, ¿verdad? Entonces se me perdieron, la norma establece que pues, se le dará un plazo para que haga la reposición y también no me parece a mí, tal vez como lo más feliz, se estableció que en caso de que haya uso de la personalidad, eso es un tema, insisto, sustantivo, no solo porque se esté alegando abuso de la personalidad jurídica es que podría exigirse la presentación de los libros. Se puede exigir la presentación de los libros simplemente para saber si las partes son titulares de acciones o de cuotas. Aquí no estamos hablando de abuso. Simplemente los cónyuges tienen acciones en distintas sociedades, adquiridas de manera onerosa, que de todos modos en materia mercantil, salvo prueba en contrario, se presume que todos los actos son onerosos. Entonces, lo del abuso, sí, podría pedirse los libros para examinarlos, para ver qué pasó en una asamblea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pienso que ahí peca la norma, ¿verdad? De demasiado detallista o de querer cerrar los portillos y me parece que esto puede, digamos, tender a una confusión. Bastaba con decir que existe la medida de pedir los libros, ya el juez y la jueza justificará por qué la ordena y con qué sentido y con qué fin, ¿verdad? Que pueden ser múltiples, no solo el tema del abuso. La inmovilización y depósito de bienes también recientemente reformado y que fue es un cambio muy pequeño porque simplemente se estableció, el único cambio con relación al texto vigente el día de hoy,
es que si el depositario o la depositaria es una tercera persona, se le previene que señale un medio para recibir notificaciones, eso es todo. 143 limita a discusión de bienes gananciales sobre bienes muebles no inscritos, es el embargo de toda la vida, ¿verdad?, que se ha hecho. Se hace un inventario y pues se nombra un depositario que puede ser la parte que está gestionando o puede ser un tercero, con una orden obviamente de no enajenación y la orden o las obligaciones de todo depositario o depositaria, que es cuidar de la cosa, ¿verdad?, como un buen padre de familia. La situación recursiva, también recientemente reformada, nos viene a dar una tranquilidad, porque en el inciso D del 101 se le da apelación a la resolución que deniegue, que ordene, que rechace, que modifique, que cancele, que rechace la cancelación. Entonces ya no tenemos aquí discusión. Cualquier resolución relativa a medidas cautelares tiene apelación según el inciso D del 101. ¿Qué pasaba cuando aplicábamos el Código Procesal Civil del año 89? Cuando aplicábamos este código, resulta que ahí teníamos dos normas, una general y una más específica, en relación con las medidas, y entonces una lo que nos decía era que solo había apelación para la que rechazaba la cancelación de la medida, etcétera. Y esto generó también criterios no uniformes a lo interno del tribunal, porque algunos compañeros y compañeras consideraban que había que darle apelación a todo por el tema de efectos propios, y otros compañeros y compañeras decían hay que ceñirse estrictamente a lo que la norma dice. Ya no tenemos ese problema, ¿verdad? Nos abre la posibilidad de recurrir en todas esas circunstancias, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una medida abusiva? Porque igual el error es humano, ¿verdad? Este es otro tema que podríamos aquí señalar, que es tal vez negativo. No hay norma expresa que regule las consecuencias pecuniarias por una medida excesiva o mal concebida, que sí lo tiene el Código Procesal Civil actual, ¿verdad? Entonces me parece que debería existir esa norma, porque ¿qué pasa si un juez o una jueza alegremente inmovilizan bienes, cuentas, etcétera, y después resultó que la medida no se justificaba, que la medida no era la adecuada? Por supuesto usted me va a decir, ahí está la responsabilidad civil, obviamente que sí, pero nada más a punto de que otros cuerpos procesales sí tienen una norma expresa de condena en daños y perjuicios y demás. Ok, si me ponen el segundo archivo, por favor. Muy bien. Y ahora para finalizar, tenemos el tema de las medidas cautelares personalísimas en el Código Procesal de Familia. Muchas cosas son, digamos, no son novedosas, es lo que hemos venido haciendo, se ha puesto en blanco y negro algunos criterios jurisprudenciales, y vamos pues a comentarlas, que tal vez es en materia de familia lo que se da con mayor regularidad, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de las medidas de una guarda provisional, de una interrelación familiar provisional, de un reconocimiento de personas, etcétera. En el 133 hablamos de medidas de interrelación familiar provisional. Esta medida se puede dar dentro de diferentes procesos. Propiamente en un proceso de interrelación familiar, mientras se desarrolla el proceso, es importante establecer una medida cautelar, ¿verdad? Porque pueden pasar años y yo estoy pidiendo ver a mis hijos y entonces le pido al juez o la jueza, establezca un régimen provisional, ¿verdad? Se puede dar en ese proceso, se puede dar dentro de un proceso de divorcio, se puede dar dentro de un proceso de suspensión de la responsabilidad parental, de modificación de guarda, se puede dar hasta en procesos extremos como el de una terminación de la responsabilidad con fines de adopción o sin fines de adopción,
que obviamente ya el juez en el caso concreto podría considerar que no es oportuno que se establezca un régimen de interrelación familiar. Este régimen de interrelación familiar es a favor de personas menores de edad, a favor de personas adultas mayores, a favor de personas en condición de discapacidad. Hay medidas que pueden acompañar medidas atípicas que pueden acompañar esta medida típica, que podría ser que esta interrelación se dé con intervención de profesionales en psicología, en trabajo social, en educadores, terapistas, etcétera, del PANI o del mismo Poder Judicial, porque no siempre la interrelación puede ser abierta, ¿verdad? La interrelación puede ser supervisada si las circunstancias así lo exigen, pero volvemos a lo mismo, es una excepción. El régimen supervisado es excepcional y parece que lo hemos convertido en una regla. Un régimen supervisado, ¿por qué? ¿Por qué supervisado? El menor tiene 5 años de no ver al papá, hubo situaciones de violencia intrafamiliar, hubo acusaciones que al final no prosperaron de delitos de índole sexual. No, se justifica, por supuesto que se justifica, pero a veces es simplemente buscar un obstáculo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas a la hora de, igual, dar un régimen abierto y que la persona esté en peligro, o establecer un régimen supervisado absolutamente innecesario, ¿verdad? La premisa es, por eso pongo ahí abajo a la derecha, la premisa es dictar la medida, salvo peligro evidente. Eso es como cuando usted lo demandan en pensión alimentaria. El abogado o la abogada le tiene que decir a su cliente, no, le van a poner una pensión, aquí lo que vamos a discutir es cuánto. Un aumento de renta, no, le van a hacer el aumento, el asunto es cuánto, ¿verdad? Porque a veces la gente quiere como la varita mágica de que, mire, no le van a poner pensión y más bien a usted le van a pagar, ¿verdad? No, hay más de uno que busca ese tipo quiere que le den ese tipo de respuestas, ¿verdad? Y no es así. Entonces, la premisa es, ¿por qué la premisa es establecer la medida? Porque esto es un derecho fundamental. Empecemos con las personas menores de edad. No es un derecho del padre y la madre ver a sus hijos, es un derecho de los hijos ver a sus padres. Ahora, si su padre es un abusador, si su padre es violento, si su padre es un narcotraficante, ok, pero la premisa es que hay que establecer una medida, alguna interrelación, ¿verdad? Por supuesto. Algo que yo siempre insisto, no debería llegar a los tribunales. O sea, 2 personas inteligentes no se pueden poner de acuerdo en eso. Algo tan simple como eso. ¿Verdad? Es que es un tema de querer molestar. Cuidado provisional, ¿verdad? Artículo 134, igual a favor de personas menores de edad, a favor de personas adultas mayores, a favor de personas en condición de discapacidad. Hay que buscar el equilibrio entre la pretensión y la justicia pronta y cumplida que estamos debiendo y algo dificilísimo, no consolidación del derecho a favor de quien pide la medida. Pero ahí esto es como una utopía, ¿verdad? Porque entonces, vamos a ver, yo soy el papá de unos niños, los niños viven con la madre, yo vengo y pido la guarda, un ejemplo, que se modifique la guarda a mi favor, por X motivos, serán sentencias y se va a establecer si es cierto lo que yo estoy pidiendo o no, si tengo razón o no. Si yo pido la medida de guarda provisional, en ese ejemplo, con esas circunstancias que les estoy diciendo, que los hijos no están conmigo, y se me concede, le quitan los niños a la madre, la guarda, me lo dan a mí, y si el proceso se viene a resolver 5 años después, ya se consolidó. Tal vez no tenía yo razón, pero ya al final, 5 años después, los hijos van a decir, ya estoy acostumbrado a estar con mi papá. Entonces ahí es donde, aunque no hay una regla, una receta, ahí es donde debemos tener sumo cuidado de que se justifica hoy que demos ese cambio. Bueno, pongamos otras circunstancias. Sí,
Estoy pidiendo la guarda de mis hijos porque la madre los agredió físicamente. Aquí está la prueba, aquí están los testigos, aquí están los dictámenes médicos, aquí está la denuncia penal por lesiones. No, pues ahí no tengo yo la menor duda de que se impone cambiar ya esa guarda. Pero si estamos en una discusión, y no olvidemos que ese es otro pecado, creer que la única forma de que se otorgue o se cambie la guarda es porque se demuestre que el padre o la madre demandados hicieron mal su trabajo o incurrieron en un abuso. ¿No? Perfectamente un progenitor, podría o progenitora llegar y decir, quiero que me den la guarda de mi hija. Vamos, yo como padre, quiero que me den la guarda de mi hija. Porque mi hija me lo solicitó, yo quiero, mi hija tiene 8 años, nunca he vivido con mi hija, soy un padre presente, soy un padre responsable. Los 8 años de vida de mi hija la viví con la mamá es excelente, es más, dejo constancia de que la madre es excelente, ojalá hubiera tenido una mamá así yo. Pero quiero que la guarda me la den porque la hija quiere. Y hay jueces que dicen, se rechaza la demanda porque no demostró que la madre hiciera algo malo. Es que no tiene que demostrarlo. Vamos, en ese ejemplo, no es un proceso sancionatorio. A veces sí. Mire, es que la mamá abusó sexualmente. Bueno, entonces ni hablemos de modificación de guarda, hablemos de terminación de la responsabilidad parental. Entonces, cada caso siempre tiene matices distintos. No nos enfrasquemos, ¿verdad? A ustedes les va a llegar un cliente o una clienta y dice, mire, ¿por qué usted quiere la guarda de sus hijos? Porque yo quiero, o sea, no es un capricho, es simplemente que nunca he vivido con mis hijos y ellos quieren vivir conmigo y la mamá no está de acuerdo. Pero la mamá ha hecho algo malo, no. La mamá es drogadicta, no. La mamá tiene, no sé, mantiene relaciones sexuales delante de los hijos, que yo sepa, no. Dice malas palabras, no. Bueno, entonces no nos vamos a enfrascar en eso, porque no puedo demostrar nada incorrecto. Es simplemente que es lo que nos cuesta porque somos adultos. Estos procesos se analizan, se tienen que analizar o abordar de manera infantocéntrica. No es lo mejor para la mamá ni lo mejor para el papá, es lo mejor para la persona menor de edad. Por eso doña Yerma lo decía al inicio hoy, ante una pregunta, ¿es vinculante la opinión de la persona menor de edad? No. Si fuera así, ¿para qué proceso? Llamamos al menor de edad y ya. ¿Qué quiere usted? Ok. No, obvio que no es vinculante. Lo que es vinculante es escucharlo. Es otro tema también, ¿verdad? Porque se hacen mal las entrevistas. La entrevista no es para cómo se llama usted, en qué escuela está, con cuál equipo va, le gusta comer el helado de fresa o el de vainilla. Ok, adiós. Eso no es una entrevista, eso fue una pérdida de tiempo. Eso lo que hay que explicarle es, según su edad, qué es lo que se está resolviendo, cuál es la trascendencia que esto tiene, explicarle que él es la persona más importante de ese proceso porque es la directamente afectada y que qué le parece, y advertirle, no necesariamente lo que usted quiera es lo que vamos a hacer, pero usted tiene todo el derecho de manifestarnos esa opinión. Lo digo porque en el tribunal muchas veces escuchamos nosotros y leemos o escuchamos entrevistas que están mal hechas. Para empezar, empiezan a hablarle a la persona menor de edad como si, ¿verdad? Como si la persona no fuera inteligente, como si el niño o la niña no fuera inteligente, con un tono fingido, con un cantadito que yo no entiendo por qué cambian el cantadito. O sea, uno puede tener, obviamente a un niño usted no le va a hablar como si fuera un adulto, pero no tiene que hablarle de manera ridícula, háblenle normal. No sé si ustedes han notado eso, ¿verdad? Hablan como una serie de dibujos animados, es una cosa rarísima. Bueno, entonces que no exista consolidación del derecho a favor de quien pide la medida y que el hecho de que se le dé una guarda o un provisional, digamos, a un papá o una mamá, no implica per se la administración en aspectos patrimoniales, porque puede ser compartida. Otra cosa que también muy costarricense,
aunque lo hemos dicho 1.000.000 de veces en el tribunal, lo ha dicho la Sala Segunda, y bueno, se hizo un gran burumbum porque hace unos años lo dijo la Sala, como que fuera la Sala Constitucional, como que fuera la primera vez que se hubiera dicho, ya se había dicho. Si un papá o una mamá tienen la guarda, porque no viven mamá y papá juntos, eso no significa que tenga la crianza y la educación exclusiva. La crianza y la educación de pleno derecho la tiene una persona por ser padre y por ser madre. La única manera de no tenerla es que hubo un proceso donde se le suspendió específicamente eso por algo. Entonces es lo típico. Una mamá no tenía la guarda, divorcio por mutuo consentimiento, se estableció que ese es un estribillo que, ojo aquí notarios y notarias, quítenselo de la mente. Se le concede la guarda, crianza, educación exclusiva a fulanito o a fulanita. No, la guarda, la crianza, educación y el resto de los atributos de la responsabilidad parental se ejercen conjuntamente. La mamá va a la escuela de la niña y le dice, ustedes no me dan a mí información de reuniones, entrega de notas, graduación, acto cívico, Día de la Madre. Ah, es que aquí tengo un documento que trajo el papá de que él tiene la crianza y la educación. Presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional analiza esto y ordena a la escuela, mire, dele toda la información y dele todo el acceso. Esa señora, aunque por el hecho de no tener la guarda, no significa que no tenga la crianza y la educación. Ah, ¿qué pasa si es una mamá? Ah, bueno, entonces demandemos a la mamá y pidamos que no tenga la crianza y no tenga la educación, pero por motivos fundados. ¿Ok? Ya hemos dicho, aunque una sentencia diga que porque no hubo un proceso previo, o una sentencia homologatoria diga que un papá tiene la guarda, crianza, educación exclusiva, se tiene por no puesto eso. Es como que un trabajador diga, renuncio a vacaciones, aguinaldo, derechos laborales, ¿verdad? No, póngalo, pero eso no es así. Las entrevistas, diagnósticos psicosociales, quedan ahora en blanco y negro, pero siempre se han establecido. Artículo 135, de oficio se pueden pedir también por parte. Son de aplicación excepcional, lo decía hoy doña Yerma, ¿verdad? Porque no se trata de que en todos los casos se justifique que se estén dictando este tipo de diagnósticos, es sumamente caro, y el abordaje sea interdisciplinario, ¿verdad? Trabajo social, psicología, educación, la parte jurídica, por supuesto. Luego en el 136 tenemos la salida de disculpen ahí un dedazo, la salida conyugal, es ordenar la salida, no tiene nada de nuevo, ya eso estaba en el Código de Familia y además también de una manera analógica en la ley contra la violencia doméstica, es ordenar la salida de uno de los cónyuges o que se autorice la salida de uno de los cónyuges. Aquí es intrascendente quién sea el titular del inmueble, porque igual, ¿por qué me sacan a mí de la casa si la casa está a nombre mío? Sí, pero es que la casa va a seguir siendo suya. Estamos sacando porque su esposa dice, vamos a ver si eso es cierto, que usted le pega y que usted ejerce violencia y que aquí estamos discutiendo la sevicia o que usted abusó de los chiquitos. Entonces como que no es conveniente de momento. ¿Que fue falso? Ah, bueno, es otra cosa, ya veremos las consecuencias. Se va a dar prioridad a quien esté a cargo directamente de los menores o de los adultos mayores o las personas en discapacidad. Excepcionalmente podría darse un allanamiento de morada para sacar a la persona. Como que hay que tener cuidado, por supuesto, ¿verdad? Con los allanamientos. No se trata que vamos a allanar por cualquier cosa, pero nos estamos yendo al otro extremo y es que jueces y juezas de familia les da terror ordenar un allanamiento. Y hay allanamientos desde hace tiempo, ¿verdad? En materia de pensiones, que no aparece lo obligado. El problema es que dictemos un allanamiento injustificado, eso es otra cosa, pero ahí están, ahí está la posibilidad. Esto obviamente en situaciones de separación judicial, de divorcio, de nulidad de matrimonio y de reconocimiento de unión de hecho. Esas serían las típicas, ¿verdad? Y pues cualquier otra medida que
atípica, ¿verdad? En el 137 nos da amplias facultades a los jueces y juezas para dictar estas medidas atípicas. Tenemos que darle un abordaje de violencia intrafamiliar. En esto lo que quiero decir, no lo dice la ley así, pero en esto lo que quiero decir es que ya es bastante profusa la jurisprudencia en materia de violencia intrafamiliar, de que hay medidas, por ejemplo, en el caso de niñez, que no corresponden a violencia, sino que corresponden a los procesos de protección del PANI, porque la filosofía es distinta, ¿verdad? Violencia es separar, es sacar de la casa, es romper vínculos. El abordaje del Código de Niñez y el abordaje del PANI por ley orgánica no es separar por separar, sino que tiene que ser un abordaje integral de acompañamiento, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, no dejar de lado ese matiz, ¿verdad? Sería eso. Gracias por su paciencia. Si alguien tiene una pregunta, y si no, encantado.